A continuación vamos a dar respuesta a muchos interrogantes que me han hecho respecto a los videos. Este primero ya lo expliqué, lo que se hizo y lo que se debió hacer. En el segundo caso, lo que ocurrió fue que le hicieron un comparendo a los dos jóvenes por supuestamente estar haciendo exhibiciones obscenas en el espacio público. Esto no se pudo demostrar. Efectivamente no se pudo demostrar con ninguna prueba. ¿Sí? Fueron apreciaciones subjetivas de un ciudadano. En tal virtud, entendiendo que el ciudadano que increpó a los jóvenes, los agredió, los trató, digamos, de manera peyorativa, el policía no dio aplicación en este caso al artículo 40. En el numeral que dice limitar u obstruir las manifestaciones de afecto que no configuren actos sexuales o de exhibicionismo. Y hay una salvedad en ese artículo, y es que no se configuran como actos sexuales o de exhibicionismo aquellas manifestaciones de afecto, que fue como se catalogó finalmente lo que estaban haciendo ellos. Así que ese procedimiento fue revocado por parte de un inspector de policía, y además a los policiales se les abrió una investigación disciplinaria por parte de la personería. Estos hechos ocurren, recuerden que les dije, ocurren en la Plaza de Bolívar. Primera cosa a tener en cuenta, el artículo 27, numeral 6 me dice que esos elementos no se pueden portar en áreas comunes o lugares abiertos al público. Y esto ocurrió en espacio público. Primera cosa que hay que rescatar ahí. Segunda cosa que hay que rescatar, los elementos estaban en una maleta donde la llevaba la estudiante, quien manifestó serlo. El artículo 27 también nos da una salvedad para quien demuestre que los elementos hacen parte de su arte, profesión u oficio. En el último caso, el ciudadano... En el caso 3, hubo error por parte de los uniformados. También, claro. Claro que sí, porque primero que todo no es el lugar. Segundo, ella está diciendo que es una estudiante de artes. Tercero, los elementos están en una maleta. No les está dando una utilización irregular. Puede ocurrir que un ciudadano vaya en la vía, en el espacio público, como ha pasado. Entonces algunos policías me han dicho, pero si está en el espacio público y lo tiene en la pretina del pantalón y con ese está amenazando a alguien, entonces no se lo puedo quitar porque está en el espacio público. Es diferente porque ya le está dando una utilización irregular al elemento. Si él dice soy estudiante o soy trabajador de una fama o XY, ¿por qué lo lleva en la pretina? Si es que la función de ese elemento se desarrolla en un establecimiento de comercio y o dentro de un aula estudiantil. Ahí hay que utilizar otra figura que es la utilización irregular del elemento. Bien, acá el ciudadano manifiesta que está en un parque por allá en Antioquia y que está consumiendo Águila Cero cuando estaba en vigencia el artículo 140 numeral 7, cuando estaba en vigencia. Yo les voy a dejar en la plataforma colgado un documento que se llama el instructivo 019, donde se aclara perfectamente cada uno de los artículos que han sido objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional y que han perdido su vigencia, como por ejemplo el 140 numeral 7 o el 33 2C, para que usted tenga claro cuáles perdieron vigencia. En este caso particular, la duda surge es, ¿el Águila Cero es una bebida alcohólica o no lo es? No lo digo yo, no lo puede decir cualquier persona de manera preliminar, sino que lo tiene que decir la autoridad competente, quien es el Ministerio de Salud y el INVIMA. Mediante decreto 1686 del año 2012, en su artículo tercero, el Ministerio de Salud nos ofrece una definición muy concreta de lo que es una bebida alcohólica. Los invito a consultarlo, pero les adelanto que ahí dice bebida alcohólica es toda aquella que tiene una composición alcoholimétrica superior a 2.5 grados de alcohol. El Águila Cero tiene 0.4. También en ese decreto van a encontrar la definición de cerveza. La cerveza es aquella contenida entre 2.5 hasta 12 grados alcoholimétricos. El Águila Cero no es considerada una cerveza por el Ministerio de Salud y por el INVIMA porque tiene 0.4 grados. Ahí la van a encontrar usted con otro tipo de definición. Así que ahí tampoco aplicaría el comparendo.
Un fraterno saludo para todos y todas, nuevamente bienvenidos a nuestra tercera sesión de Ley 1801. Como saben, habíamos dejado unas pequeñas actividades para que ustedes desarrollaran en sus casas. Esta era una de ellas. Habían unas imágenes las cuales ustedes debían encontrar en el articulado del código. Así que vamos a empezar con la primera. Este comportamiento, contrario a la convivencia, está descrito en el artículo 140, numeral 11 de la Ley 1801, que tiene que ver con realizar necesidades fisiológicas en el espacio público. Este comportamiento lo encontramos en el artículo 27. Puede ser en el numeral 1 que dice reñir o incitar a confrontaciones violentas. Artículo 27. Aquí encontramos este comportamiento, está descrito en el artículo 146, numeral 1, relacionado con los popularmente conocidos o llamados calibradores. Esto da como medida correctiva una amonestación que puede aplicar el personal uniformado de la Policía Nacional. Este comportamiento es muy usual en algunas viviendas. Lo encontramos en el artículo 27. Por allá en el artículo 27 vamos a encontrar descrito este comportamiento que genera un riesgo, lógicamente, para las personas o transeúntes que pasan por debajo de este balcón o de este tipo de situaciones. Aquí encontramos otra situación que en realidad que fue algo cierto, algo histórico. Ocurrió hace unos años en el sistema de transporte masivo bogotano. Esta señorita pues hizo sus necesidades fisiológicas dentro del articulado. Eso también cabría dentro de lo dispuesto en el artículo 140, numeral 11. Este también es muy común que ocurra en los parques, sobre todo, en algunas áreas comunes de los conjuntos residenciales también es común ver esto. Está descrito en el artículo 124, numeral 3, omitir la recogida de los excrementos de las mascotas. Aquí hago una salvedad importante. No hay que confundir el artículo 124 con el artículo 134. ¿Por qué? Porque este último es para razas potencialmente peligrosas. Entonces, recalco, los comportamientos del 124 es para todo tipo de animales, no solamente para perros, es para todo tipo de animales. El 134 está enfocado en razas potencialmente peligrosas. Hay unos que me han preguntado, ¿y cuáles son las razas peligrosas? También están descritas ahí en el código, ahí las pueden encontrar, en el artículo destinado al capítulo de los animales. Bien. Aquí tenemos este comportamiento también, es muy típico. Lo encontramos en el artículo 146, numeral 7. Que es evadir el pago de la tarifa en los sistemas de transporte masivo. Y este, que es un poco más complejo de encontrar en la norma, lo van a ver ustedes en el artículo 146, numeral 10, literal H, que es contravenir normas derivadas para este tipo de situaciones. Habíamos dicho que este dron estaba ubicado encima de un lugar donde se encontraba el señor presidente de la República, vicepresidente o cualquier otra autoridad de índole nacional, o que estaba sobrevolando sobre un lugar poblado, es decir, en un espacio donde había una aglomeración considerable de personas. En ese caso podemos aplicar ese. Cuando el 146.10H dice contravenir las obligaciones derivadas en otros reglamentos, pues estamos hablando de una resolución de la Aeronáutica Civil que habla de cómo se manipulan este tipo de aparatos y de algunas obligaciones que tienen las personas que los operen. Esto tiene que ver con el artículo 105 del Código, que nos habla de la minería ilegal. Recuerden que en Colombia, para ejercer la minería ilegal se requiere fundamentalmente tener un título minero. Todo lo demás que se haga de manera informal será minería ilegal. La encontramos por ahí en el artículo 105.
Este comportamiento que es sacrificar semovientes en un espacio no adecuado, por demás antihigiénico, para este tipo de situaciones, está contemplado en el código en el artículo 110, comportamientos que afectan la salud pública. Bien, hasta ahí habíamos dejado esa tarea, espero que ustedes la hayan encontrado y pues vamos a dar respuesta de una vez, ya que tenemos aquí el cuadro, a la segunda parte, que era rellenar algunos espacios de este cuadro. Yo he hecho los que me alcanzan acá. Interesante que ustedes hagan los otros 3 restantes que faltan aquí con estas bases que les voy a dar acá. Una de las imágenes, estamos hablando de realizar necesidades fisiológicas en el espacio público, está en el 140, numeral 11. ¿Qué medios de policía voy a utilizar yo para atender ese procedimiento? La orden de policía, el registro a persona y el retiro del sitio. Bien, atención acá que esto es bien importante. ¿Cuáles son las medidas correctivas a imponer por este comportamiento del 140, numeral 11? Multa general tipo 4 y participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. ¿Por qué he hecho esta distinción con unas flechas? Porque la multa general tipo 4 la aplica ¿quién? El inspector de policía. Y el programa de participación comunitaria o actividad pedagógica de convivencia la aplica ¿quién? 209, artículo 209, que son comandantes de estación, y artículo 210, que son personal uniformado de la policía. Fíjense en que ahí cada medida la aplica una autoridad diferente. En ese sentido, en la primera, en la multa, el policía al momento de elaborar el comparendo no debe conceder recurso de apelación sobre esa medida, porque él no la está imponiendo. Contrario a eso, ocurre con esta medida correctiva. Él sí la impone en el momento de elaborar el comparendo, él la ordena, la materializa y por ende sí debe conceder el recurso de apelación que la persona puede hacer efectivo ante el inspector de policía. Aquí está explicado eso más claramente. ¿Quién resuelve eso? Entonces, la multa general tipo 4 que impone el inspector. Si la persona apela, este recurso de apelación lo resolverá el inspector de policía, que es el artículo 205 del código. Y el recurso de apelación sobre la medida del programa pedagógico lo resolverá el inspector de policía en segunda instancia, porque en primera ya lo aplicó el policía. Para el siguiente caso, el 27 numeral 3, que son las riñas, tenemos que se aplican casi los mismos medios de policía, 150, 159, 156, 164, que es incautación, cuando haya algún elemento con el cual se esté provocando ese comportamiento. Puede ser un arma cortopunzante o un arma contundente o bueno, cualquier otro elemento que se esté utilizando para eso. Eso nos da una multa general tipo 3. ¿Se concede el recurso de apelación al presunto infractor? No, porque el policía no le está imponiendo la multa. ¿A dónde se presenta el presunto infractor? Ante el inspector de policía y será él quien le imponga esta medida correctiva. Si él no está de acuerdo, pues tendrá la posibilidad de interponer un recurso de reposición en la misma audiencia al señor inspector y si éste no surte los efectos esperados, entonces la persona podrá pasar a la siguiente instancia, que es el recurso de apelación frente al alcalde. Sucesivamente así, entonces encontramos aquí es artículo 146, excúsenme, aquí está, hay un error, perdón, es un error mío. No es 145, sino 146, numeral 1, que es el del calibrador. ¿Bien? Entonces ahí se aplica 150, 159, 156. La medida correctiva a imponer para ese calibrador es el artículo 174, o sea, una amonestación. ¿Quién la impone? El policía, el mismo que elabora el comparendo. ¿Concede recurso de apelación? ¿Ustedes qué dicen? Sí, porque él la está imponiendo. ¿Ante quién va a resolverse ese recurso de apelación? Ante el inspector de policía. Bien, esta trenza de actividades que ustedes ven aquí, comportamientos, medios, medidas, autoridad competente y recurso, es algo que usted tiene que tener en claro
a la hora de resolver preguntas del examen. Cuando salga un caso en contexto, usted debe hilar finito, hilar delgado, para entender cómo opera todo esto. En algunos simulacros que ya tenemos diseñados para ustedes, van a aparecer preguntas muy complejas, como las del examen, donde no le va a aparecer cuál es una medida correctiva o qué es un medio, que es importante que lo sepan también, sino que les va a aparecer un caso en contexto general y usted va a tener que decir en ese caso qué medios de policía aplica, qué medidas correctivas son las que se deben imponer, quién las impone y quién resolverá el recurso en ese caso que se les plantee en futuros simulacros. Bien, esa era la tarea, entonces espero que la hayan desarrollado juiciosamente y los que no, pues aquí tienen una base, un fundamento para que la realicemos. Recuerden que me pueden escribir a mi número celular para hacerme preguntas al respecto. Bien. Entonces, seguimos con lo que quedamos la clase anterior. Antes de entrar a ese tema, quiero dejar puntualizado cosas importantes. Muchos de ustedes me han escrito, me han llamado a preguntarme cosas como, por ejemplo, ¿debo hacer mediación policial cuando hay una riña? Sí. Es un requisito sine qua non. Sine qua non quiere decir indispensable. Cuando usted elabore el comparendo por una riña, es decir, por el artículo 27, por ejemplo, por el 1, debe hacer la mediación policial. Es una obligación suya. Hay inspectores que devuelven los comparendos cuando no se hace la mediación. Si la mediación prospera, usted ya no debería hacer comparendo porque para eso está en la Suite Vision empresarial un formato o acta de acuerdo voluntario de mediación. Esto lo encuentran en la Suite Vision empresarial. Si se redacta ese documento, ya no habría necesidad de hacer comparendo a las partes. Pero si la mediación no es posible, no hay voluntad de las partes, se debe hacer el comparendo. Y se deja constancia en las observaciones que el policía agotó el recurso de la mediación policial, pero este no fue fructífero. Me han hecho preguntas también como, ¿el policía debe recibir o no debe recibir descargos? En esto tenemos que ser consecuentes con lo que dice la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, el debido proceso. Si un ciudadano comete un comportamiento contrario a la convivencia, él querrá manifestar, querrá expresarle al policía por qué razón lo hizo. Y es su derecho que quede plasmado en la orden de comparendo. El fundamento normativo para eso es el artículo 222, proceso verbal inmediato. Si ustedes lo leen juiciosamente encontrarán en uno de sus apartes que dice el presunto infractor deberá quiere decir que la autoridad de policía está obligada a escucharlo en descargos. Porque el ciudadano tiene el derecho a ser escuchado. Entonces, en las observaciones se le recibirá esto. ¿Por qué ha habido tanta contraposición y tanta aversión respecto a esto? Porque algunos policías están confundiendo el hecho de conceder recurso de apelación con recibir los descargos. Los descargos se pueden recibir porque están descritos en el artículo 222. Lo que hay que tener claro es, ¿concede usted como policía el recurso o no lo concede? Eso debió haber quedado claro con la elaboración del cuadro que acabamos de presentar. ¿Cuándo concede el policía el recurso? Cuando es él mismo el que impone la medida correctiva. En ese momento, la persona ya tiene derecho a interponer un recurso porque el policía en primera instancia, oígase bien, primera instancia, lo está materializando. Cuando el policía no concede el recurso, cuando el policía simplemente está dando la orden a la persona que se presente donde el inspector de policía para que sea él el que le imponga verbi gracia una multa. En ese caso el policía no es el que concede el recurso, en ese caso el que concede el recurso es ¿quién? El inspector de policía. Preguntas como esas me han hecho, les he contestado en su momento ahí a sus números o al WhatsApp. Y pues en la medida que las tengan, bienvenidas sean todas las preguntas. Para eso estamos aquí, para resolverlas. Dicho esto, vamos entonces a entrar con esta parte que es muy importante, que son las medidas correctivas. Medidas correctivas. ¿Qué son las medidas correctivas? Son ese tipo
de consecuencias que le generan a la persona, al infractor, que comete un comportamiento contrario a la convivencia, que las puede materializar la autoridad de policía. Vamos a ver todas ellas en su máxima expresión. Entonces, las he traído aquí clasificadas. Ustedes las encuentran ahí en el código, enumeradas, pero aquí yo se las tengo clasificadas. ¿Clasificadas de acuerdo a qué? De acuerdo a quién las aplica. Entonces, estas que vemos acá, estas 5 primeras, son las medidas correctivas que puede aplicar el personal uniformado de la Policía Nacional. ¿Cuáles son? La amonestación, que es simplemente un llamado verbal o escrito que se le hace a una persona para reconvenirlo por su actuación. Puede ser que la amonestación esté literalmente detallada en el cuadro de las medidas correctivas, pero el policía también puede interponerla como elemento adicional por su naturaleza pedagógica. Él sí la puede adicionar. Esta y la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. El policía las puede adicionar a otras que ya existan previamente. Esta participación en programa comunitario, el policía la ordena, es decir, que él la materializa en primera instancia. ¿En qué consiste? En que la persona asista a una casa de justicia, por ejemplo, o a un lugar destinado por la alcaldía correspondiente para que tome un curso que regularmente son 2 horas, donde le van a dar una constancia de que asistió y la lleve a donde el inspector para dar fe que cumplió con esa medida correctiva. La tercera, la remoción de bienes que obstaculizan el espacio público. Es la acción de, como dice el verbo rector, remover algunos bienes que influyen en el paso de los peatones. Puede pasar mucho con vendedores ambulantes o con otro tipo de personas que son amigas de ubicar elementos en la calle. A veces también hay empresas que suelen instalar vallas al paso de los peatones y pues con esto restringen la movilidad. Ahí también se puede aplicar esa medida correctiva. Esta inutilización de bienes. Esto aplica particularmente para los casos de minería ilegal. ¿En qué consiste la inutilización de bienes? Fíjense que no es destrucción. Cuando elementos, en este caso, los encargados de desarrollar esta actividad son los elementos de la DICAR, los grupos de DICAR, equipos móviles de carabineros, que desarrollan actividades de minería ilegal, llegan a un lugar recóndito de la geografía colombiana y encuentran maquinaria amarilla, retroexcavadoras y demás utilizadas para esta actividad. Ellos no pueden sustraer esa maquinaria de allá por las condiciones de los terrenos, también por el volumen de estas máquinas. ¿Qué se hace? Se coloca una carga, y regularmente la hacen con C4 o con otro explosivo, para inutilizar esa máquina, es decir, para averiar su motor. No la están destruyendo totalmente, no la están sacando, no la están incautando. ¿Qué pueden hacer? Inutilizarla. Esa es esa figura. La quinta, destrucción del bien. Bueno, esa sí aplica para otro tipo de situaciones, por ejemplo, para las armas blancas, cuando una vez sucedido todo el proceso verbal inmediato y abreviado, se hayan agotado todos los recursos, pues se puede destruir el bien, en este caso podría ser las armas blancas. Estas son las medidas que muchos me han preguntado también, bueno, profe, y entonces yo como patrullero de vigilancia, ¿qué es lo que puedo hacer? O si me sale un caso en el examen, ¿qué es lo que el policía de vigilancia puede aplicar? Esto que tienen en pantalla. Ahora vamos a ver qué es lo que pueden aplicar los comandantes de estación, comandantes de subestación, comandantes de CAI o delegados. Ojo con esta figura de delegados porque a veces son oficiales de vigilancia, en otras unidades pueden ser suboficiales o mejor miembros del nivel ejecutivo, en grados casi siempre de intendente hacia arriba, a quienes los delegan mediante una OAP, orden administrativa de personal emitida por talento humano de la respectiva unidad, para que ellos puedan hacer algunas funciones como la suspensión temporal de la actividad en ausencia de estos señores, de estas figuras. Esos son los delegados.
Esa delegación tiene que quedar en un documento escrita, específicamente detallada. No puede ser simplemente de voces. Bien, entonces, estas figuras o estas autoridades de policía pueden aplicar estas medidas correctivas. Amonestación, ya la vimos. Remoción de bienes, ya la vimos. Inutilización de bienes, también. Fíjese que son casi las mismas que las que puede aplicar el personal uniformado. Destrucción del bien. Aquí hay simplemente dos medidas correctivas diferentes, adicionales en este caso a las atribuciones que tenían el personal de vigilancia. ¿Cuáles son esas dos medidas? Esta: disolución de reunión o actividad que involucre aglomeraciones de público no complejas. Tenemos que tener claro qué es complejo y qué es no complejo. Una aglomeración de público no compleja es aquella que tiene un aforo inferior a 300 personas. Debo hacer una salvedad acá, y es que esto se establece de acuerdo a la zona o a la ciudad, mejor, o al municipio donde se está implementando esto. Cada alcalde es el que debe determinar mediante su oficina de gestión del riesgo. En este caso para Bogotá se llama el IDIGER, y el IDIGER es el que establece qué es complejo y no complejo, pero algunos marcos de referencia que les puedo decir son el aforo. Para que sea complejo, en Bogotá debe ser superior a 400, 500 personas. La duración del evento, superior a 2 horas. En las aglomeraciones complejas hay una afectación a la movilidad circundante, es decir, obligatoriamente hay que cerrar las vías adyacentes al lugar donde se realiza el evento. Las personas que asisten al evento regularmente no tienen una asignación de silla o localidad definida. ¿Qué ejemplo puedo darles de eso? Algo que es muy conocido en Bogotá y en Colombia, y es el concierto de Rock al Parque. Es un evento complejo. Un partido en Bogotá de Millonarios Nacional. Es un evento complejo. ¿Qué será no complejo? Pues todo lo contrario a lo anteriormente dicho. Aforos inferiores a 400 personas. Cada persona entra con su boleta a una localidad o silla definida. El evento tiene una duración inferior a 2 horas. No se cierran las vías circundantes al sector. No hay necesidad. Entonces eso vendría siendo un ejemplo de lo que es no complejo. En este caso, estas personas tienen atribución para aplicarla en eventos no complejos. En complejos, esta atribución la tiene el alcalde. Bien. La siguiente atribución también la tiene el personal de vigilancia, que ya la dijimos, ya la explicamos, esta participación en el programa comunitario. Y finalmente tiene esta que es muy importante, que ustedes la tengan perfectamente clara, tanto los que están en vigilancia como los que no lo están, porque en el examen les pueden salir muchas preguntas de esas. Entonces, es la suspensión temporal de actividad económica. Es el cese de una actividad económica por un lapso de entre 3 a 10 días. Lo aplican estas figuras. ¿Cuándo se aplica este cese? En la mayoría de casos encontramos los mejores ejemplos en el artículo 92, que son situaciones que tienen que ver con la reglamentación, con la documentación que deben tener los establecimientos abiertos al público. En el artículo 93, que es lo relacionado con la seguridad en los establecimientos abiertos al público. Y en el artículo 94, que tiene que ver con salubridad. Cuando ustedes ven las medidas correctivas de esos 3 artículos, van a encontrar que en su mayoría tienen contenida la suspensión temporal de actividad económica. ¿Quién la aplica en primera instancia? Una de estas 4 figuras. ¿Quién lo resuelve en segunda instancia? El inspector de policía. ¿Qué pasa cuando el policía se equivoca y materializa esta medida y cierra un establecimiento durante 10 días? Y el inspector avisora que el procedimiento fue irregular, no se ajustó a derecho, no se ajustó a los preceptos de la ley 1801. Pues revoca esa medida correctiva, la anula, la deja sin piso jurídico.
Y ahí es cuando vienen las demandas de parte de los comerciantes por los daños emergentes y los perjuicios causados durante ese cese de actividades. Por eso ese procedimiento es tan delicado para estas autoridades de policía. Hay que saberlo hacer con total rectitud y ajustado a la norma. Esa es la suspensión temporal de actividad económica. Bien. Entonces, si usted quiere saber qué pueden hacer los comandantes, esto es lo que pueden hacer, lo que está en la pantalla. Y aquí vemos a una autoridad de policía que es el que tiene la mayor cantidad de medidas correctivas a aplicar. Aquí viene una tarea para ustedes. ¿Cuál es el ejercicio que van a hacer? Vamos a mirar estas medidas correctivas y ustedes van a encontrar esta vez un comportamiento de los que hay en el código que dé como medida correctiva esta reparación de daños materiales de muebles o inmuebles. Vamos a buscarlo para hacer una relación lógica de cuándo se aplica esto. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Pues lo van a encontrar ustedes en uno de los artículos del código. ¿Cuándo se aplica la expulsión de domicilio? Bueno, aquí les quiero anticipar, no la van a encontrar. En ninguno de los artículos que aparecen en el código van a encontrar explícitamente la aplicación de la expulsión de domicilio. Sí se define qué es en el artículo relacionado con ello, se define qué es y cuándo aplica, pero dentro de los comportamientos del código no lo van a encontrar dentro del cuadro de medidas correctivas. Entonces, esa ya saben. La siguiente es prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas. ¿Cuándo aplica esto? Hay que tener en cuenta que en los artículos del 47 al 75 de la ley 1801 fueron objetos de revisión por parte de la Corte Constitucional. Este alto tribunal determinó que perdían su vigencia, quedaron inexequibles. Esos artículos hablaban de la protesta social y las aglomeraciones de público. ¿Cuándo se aplicaba esto? En el caso, por ejemplo, de los barristas, fascinerosos, que regularmente promovían el ingreso de pirotecnia, de armas blancas, de objetos contundentes para lanzarlos a los jugadores o a otras personas de las tribunas. Entonces, ¿cuándo se detectaba a esta persona? El inspector de policía, artículo 206, ordenaba que esa persona no pudiera entrar en un futuro a ese tipo de eventos. ¿Cómo lo hacía? Pues lo materializaba mediante la aplicación de una medida pedagógica, es decir, mientras sucedía un partido, digamos él es un hincha de un equipo capitalino, entonces en el siguiente clásico él no podía entrar. Ese día lo hacía presentar a un parque a hacer una actividad pedagógica, una actividad de convivencia. En eso consiste la prohibición de ingreso. El decomiso. Bien, amigos, no hay que confundir algo muy importante. Hay algunos funcionarios policiales que confunden y me confunden mucho el decomiso con la incautación. Son dos cosas diferentes. No son lo mismo. La incautación es una medida de carácter preventivo transitorio, donde el dueño del bien puede recuperarlo, mientras que en el decomiso es la pérdida definitiva del bien. Esa es la gran diferencia. ¿Los policías hacen decomiso? No. Los policías hacen incautación. Bien, el decomiso le corresponde al inspector de policía. Esto que acabo de explicar lo conoce en única instancia. ¿Qué quiere decir única instancia? Que frente a estas decisiones no se pueden interponer recursos. Lo que el inspector dijo es, en algún momento podría ser, porque ya han habido algunas sentencias donde los fallos de los inspectores pueden llegar en algún caso a fallos a un tribunal y por qué no a la Corte Constitucional, como en una sentencia que les voy a mencionar al final para que la busquen, la lean y vean que un caso incluso llegó hasta esas instancias legales. Entonces, en única instancia será esto, y en primera, es decir, que aquí sí se conceden recursos, en primera instancia el inspector aplica.
Suspensión de construcción o demolición. ¿En qué casos ustedes los van a encontrar? Pero busquen alguno de los que están descritos en el artículo 135. Tiene que ver con infracciones urbanísticas. Demolición de obra. Por ahí también está la cosa. El inspector ordena demolición. Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmuebles. Todo eso tiene que ver con la mayoría infracciones urbanísticas. Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles. Restitución y protección de bienes inmuebles diferentes a los descritos en el numeral 7 del artículo 105. ¿Cuáles son estos bienes inmuebles? Lo que tiene que ver con las servidumbres de playas y aguas de baja mar. Todos los demás, porque esos son del alcalde, todos los demás son competencia del inspector. Restablecimiento del derecho de servidumbres. Recuerden que en el código, cuando se habla de servidumbres, se refiere a ese espacio geográfico, a ese espacio físico que utilizan dos o más terrenos y que tienen en común un paso para ingresar a ellos. Hay personas que suelen correrse a veces de sus cercos, sus servidumbres. Entonces afectan el bien común de otras personas y en ese caso también puede intervenir el inspector. Remoción de bienes en las infracciones urbanísticas. Entonces aquí ya aplica lo que son en construcciones. Y aquí una de las más conocidas, que es el literal H, que son las multas. Fíjese que la persona que aplica las multas es el inspector de policía. Esta atribución no la tienen los policías, es del inspector. Por eso está acá escrita en el literal H. Suspensión definitiva de actividad. El comandante de estación hizo o hace mejor suspensión temporal, ¿no? De 3 a 10 días. Pero este señor inspector de policía o inspectora de policía puede imponer suspensión definitiva de actividad. Es el cese total de una actividad económica. Es decir, que ya no se puede volver a realizar esta actividad donde se venía realizando. Hay unos parágrafos muy específicos en el código donde dice que si a un ciudadano se le aplicó la suspensión definitiva por una actividad económica, por ejemplo un bar, esos ciudadanos actuando, o mejor, queriendo burlar la ley, le cambiaban la razón social al local, al bar. Y al cabo de unos días aparece llamándose de una manera diferente. También aplica. No lo pueden hacer. O cambiaban de representante legal. También les aplica. Porque sigue ejerciendo la misma actividad económica. O se pasaban al inmueble colindante, o sea, al del lado. También les aplica la norma, no pueden hacerlo. O cambiaban de nomenclatura en sus casas. ¿Sí? Ninguna de esas ya se puede hacer. Antes sí se podía, ahora ya no se puede hacer este tipo de estrategias queriendo burlar la acción de la autoridad policiva. ¿En qué artículos, en qué parte del código se encuentra lo que acaba de explicar? Todo esto se encuentra contenido en el artículo 206. Ahí verán todos esos numerales. ¿Y cuál es la tarea entonces en sí para ellos hacer? La tarea puntual es que coja cada uno de ellos y encuentre para qué comportamiento aplica el inspector esta medida. Ahí encuentran muchos ejemplos en el código. Excepto no van a encontrar para expulsión de domicilio. Para todas las demás sí van a encontrar cuando aplica suspensión definitiva, multa, remoción de bienes y en fin. Eso es lo que deben hacer. ¿Con qué objeto? Con el objeto de relacionar la medida. Hace rato vimos comportamientos y dijimos como que, bueno, ya tengo el comportamiento que le imponen. Ahora estamos viendo la medida, vamos a ver por qué se puede imponer. Bien, eso resumido de otra manera está en las atribuciones de las autoridades de policía. Lo que pasa es que aquí está un poco más pequeño. Pero aquí tenemos que las autoridades de policía son el presidente, ahí lo van a encontrar en el código, a partir del artículo 198, 199 y siguientes, van a encontrar qué puede hacer el presidente, cuáles son sus atribuciones, el gobernador, el alcalde, que es el artículo 205, ya acabamos de decir algunas funciones,
El inspector de policía es el que más tiene atribuciones, ya las acabamos de mencionar. Los comandantes de estación, subestación, CAI o delegados. Y finalmente el personal uniformado. Aquí están las autoridades con sus atribuciones. ¿Dónde van a encontrar eso en el código? En los artículos 198 y siguientes, hasta el 210, que es el personal uniformado. Bien, ya hemos visto hasta acá comportamientos contrarios a la convivencia, medios de policía y acabamos de ver medidas correctivas. Ese triángulo operativo queda explicado en un marco conceptual de la siguiente manera. Ante un motivo de policía, es decir, un llamado de la ciudadanía o un caso que usted se encuentre, se deben aplicar ¿qué? Unos medios de policía. Ya sabemos cuáles son esos medios, de acuerdo a la situación. Y mediante la aplicación de un proceso único de policía, bien sea el inmediato que desarrolla el policía en el lugar o bien sea el abreviado que desarrolla el inspector en su despacho, se procederá con la aplicación de unas medidas correctivas, que son estas. Entonces, así es que opera el código y esto es lo que ustedes tienen que tener muy claro en cada una de las preguntas que resurjan en el examen, especialmente en las preguntas que tienen como su contexto un caso de policía. Bien, aquí vamos a dejar claro en un cuadro algo que en el comienzo tocamos someramente. ¿A quién se le imponen medidas correctivas? A personas naturales y personas jurídicas. ¿Por qué a las personas naturales? Por los comportamientos contrarios a la convivencia. ¿Para los indígenas aplica? No aplica dentro del territorio de su etnia. ¿Por qué no aplica en el territorio de su etnia? Porque allá se le hace tránsito al artículo 246 de la Constitución, jurisdicciones especiales. Sí aplica fuera del territorio de la etnia, es decir, cuando él lo haga fuera de su jurisdicción, se le aplica a él Código de Policía, el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. ¿Qué pasa si es un niño, niña o adolescente? Si comete cualquier comportamiento diferente a los del 39, ojo, cualquier comportamiento diferente a los del artículo 39, la aplicación de medidas correctivas, especialmente las de multa, serán atribuidas al padre, tutor o responsable. Es decir, él es el que se hace responsable del pago de esas multas. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice en el artículo 190 de la Ley 1098. Cuando sean comportamientos descritos en el artículo 39, es decir, por el consumo de sustancias psicoactivas, entonces, aparte o sin perjuicio de la aplicación de otras medidas, el menor, eso es para el menor, si es mayor de 16 años se le aplicará programa comunitario. Y si es menor de 16 años será amonestado para este comportamiento. Eso lo van a encontrar en el artículo 39. ¿Cuándo aplica para personas jurídicas? Cuando ejercen una actividad económica, es decir, un establecimiento comercial. ¿Cuál es una medida correctiva para una persona jurídica? Pues la suspensión temporal de la actividad económica. Esa es una medida correctiva para una persona jurídica. ¿Qué pasa si es un extranjero el que comete un comportamiento? ¿Le aplica o no le aplica? También le aplica. Puede ser que sea un turista o residente. En ese caso, aparte del comparendo, será reportado a Migración Colombia para que obra antecedente en el Registro Nacional de Medidas Correctivas. ¿Qué pasa si es un diplomático? También aplica, sino que copia de ese comparendo irá al Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto, así explicado, es particularmente cómo le doy aplicación a esas medidas correctivas. Con esto damos por terminada nuestra tercera sesión de Ley 1801 y damos paso
a la cuarta y última, que trata sobre el procedimiento único de policía. Muchas gracias. Por favor, resuelvan los ejercicios que se han dejado. En parte esto es de practicar y de comprometerse con la acción del aprendizaje, muchachos. Así que nos veremos en la próxima sesión. Gracias.